Buenos días, voy a dar comienzo a la demo en directo de análisis multifísico de un convertidor Dual Active Bridge. Antes que nada, mencionaros que el mes pasado tuvimos un webinar de Alter Polex, que es una herramienta más enfocada al diseño de PCBs, que está dividida, podemos dividirla en tres grandes bloques. Un primer bloque de revisión de diseño ICAD, como es el caso de revisión de layout, esquemático Gerbers. Un segundo bloque de verificación automática. Aquí entraría una verificación de fabricación, montaje y de comportamiento eléctrico. Un ejemplo de comportamiento eléctrico puede ser verificar el matching entre dos trazas. Y por último, que fue en lo que se enfocó el webinar, un apartado de análisis de integridad de señal, integridad de potencia, emisión radiada y análisis térmico. El webinar fue bastante interesante y completo y seguro que aprendéis alguna cosa nueva. Con esto vamos a comenzar el webinar de hoy, que en cuanto a la suite de Altair vamos a utilizar la herramienta AlterFlux, AlterSynlab y AlterPSYM. El esquema general de la presentación va a ser el siguiente. Comenzaremos utilizando PSYM para extraer las diferentes formas de ondas del convertidor, además de las pérdidas en los transistores. Con las formas de onda, concretamente con la forma de onda de corriente por la bobina, diseñaremos el componente magnético en Smartnetics y posteriormente realizaremos una verificación en una herramienta de elementos finitos. Todo este proceso de diseño, mallado, perturbaciones, entorno, devanados, todo esto se hará de manera automática gracias a una de las características de Smartnetics, una de las funcionalidades. Por último, como he comentado previamente, al obtener las pérdidas de manera precisa en los transistores gracias a PSYM, con esta información lo que haremos será un análisis térmico en la herramienta AlterSynlab. Así que comencemos con la parte de PSYM. El reto es verificar que los cálculos teóricos realizados previamente en un punto de trabajo requerido coinciden con lo que obtendríamos en la realidad. Por ello, vamos a simular el comportamiento eléctrico del convertidor en PSYM. Las características del ensayo son las siguientes. El punto de trabajo es para una tensión de 800 voltios de entrada, tenemos una tensión de salida de 650. La potencia en el convertidor serán 50 kilovatios, la frecuencia de conmutación 30 kHz, el dead time 300 nanosegundos, la resistencia de puerta de los transistores 10 ohmios y el control que se va a realizar será en tensión de entrada. Antes de enseñaros el esquemático, voy a presentaros los resultados. En esta diapositiva se muestran las diferentes formas de onda. Tenemos las formas de onda de corriente de los transistores a las bandas y en el centro tenemos la forma de onda de la corriente por la bobina. Esta forma de onda de corriente se exportará a un CSV que posteriormente se importará a Smartnetics, como ya os he comentado previamente. En la parte de abajo de la diapositiva se muestra el esquemático del convertidor Dual Active Bridge. En la siguiente diapositiva es una captura de la forma de onda de tensión, una primera forma de onda de la tensión regulada a la salida, en el que se muestran que se verifican esos 650 voltios de control en tensión a la salida, seguido de una forma de onda de la tensión en la bobina y una forma de tensión antes y después del transformador. Por último, en cuanto a la potencia, tenemos una primera imagen de las pérdidas en los transistores que rondan unos 34 vatios en global cada una y verificamos por medio de la siguiente imagen que el
control que se ha realizado, que el punto de trabajo es el correcto, ya que la potencia que se está transmitiendo a la salida son esos 50 kilovatios mencionados anteriormente. Así que vamos a empezar con PSIM. Mencionar que el control no entra dentro de lo que se ha preparado para el webinar, no es la función, así que simplemente nos sirve como metodología de verificación. Como os he enseñado en las imágenes, podemos asegurar que funciona correctamente. Más cosas relevantes, tenemos en los transistores un bloque que puede simular la temperatura de los mismos y con ello las pérdidas. Esta temperatura viene impuesta en el case, viene a través de un valor nominal. Este valor nominal es un valor medido experimentalmente, que son unos 65 grados. Y los transistores están definidos con un modelo SPICE. Concretamente el transistor es el IMZA12R. Vale. El resto de parámetros son parámetros propios del transistor para cuantificar las pérdidas de manera precisa. Y como datos reseñables, diría que eso es principalmente todo. Voy a enseñaros las formas de onda. Podemos graficar, por ejemplo, lo que vendría a ser la tensión de entrada y salida para ver esa relación 800-650. Mediremos el valor, que bueno, para el X2 pues tenemos unos 650 voltios más o menos de salida y 800 de entrada. Podemos graficar también la corriente por la bobina. Ahora reduciremos un entorno en el que podamos apreciar la forma de onda y ampliaremos. Vale. Esta corriente se exportará a un CSV por medio de File y Save As. Ya lo he hecho previamente, así que no voy a ejecutar este paso. Y ya lo tengo guardado en la carpeta para reutilizar después esta información. Y podemos mostrar también la potencia de la salida, esos 50 kilovatios, y las pérdidas en los transistores. Las pérdidas en los transistores están cuantificadas por las pérdidas de conducción y las pérdidas en conmutación, y coincide con lo que os he enseñado. Una pequeña variación entre ciertos transistores en función del disparo cruzado, pero prácticamente tenemos unos 34 vatios constantes en ambos transistores, en ambos dispositivos. Así que con esto vamos a dar por finalizado la parte de PSIM. Lo siguiente será importar los resultados a Smartnetics y posteriormente hacer una simulación electromagnética en Alterflux. El reto es diseñar una bobina optimizada en volumen y temperatura para el punto de operación requerido, y la solución pues es diseñar el componente magnético en Smartnetics y verificar los valores obtenidos, es decir, inductancia y campo y flujo magnético, en la herramienta Alterflux. Smartnetics proporciona un mapa de soluciones que cumplen con los requisitos del componente magnético, requisitos eléctricos, térmicos y electromagnéticos, además de que tiene la capacidad de generar un reporte completo del magnético, diferenciándose así de los diseños black box. Además, este reporte, por ejemplo, si el componente se mandase a fabricar, serviría como dataset del mismo. Gracias a la exportación a diversas herramientas de elementos finitos, en este caso en Smartnetics está integrado la exportación a ANSYS Maxwell y a Alterflux, el proceso de modelado, asignación de perturbaciones, mallado y verificación eléctrica, magnética y térmica, todo se realiza de manera automática. Los datos de entrada serán la corriente por la bobina, por medio de este CSV, y la inductancia teórica de 21,3 microhenrios, que es la inductancia que se ha utilizado en la simulación en PSIM. Este será el flujo de trabajo. Empezamos con unos datos de entrada. Con estos datos de entrada iremos a la base de datos. En la base de datos seleccionaremos los materiales que se ajusten al ensayo, los materiales que creamos que son los más correctos para el objetivo que queremos
el objetivo que se busca. Es decir, todo esto entra a criterio del ingeniero y las diferentes opciones de diseño. Por si tuviésemos limitación, un ejemplo de ello puede ser una limitación de volumen o una limitación del número a la hora de devanar el número de hilos en paralelo. Posteriormente, con esta información generaremos un mapa de soluciones, que haremos una primera criba inicial con aquellas soluciones que nos parezcan que puedan adecuarse bien al prototipo requerido, al prototipo buscado. Y tras una selección final, podremos generar un reporte del propio componente y haremos la exportación automática a una herramienta de elementos finitos. Os voy a enseñar el resultado. Esta fue la bobina que me diseñé yo. En el propio entorno de Alterflux pude medir la inductancia de la bobina, que son unos 20,83 microhenrios, lo cual para una inductancia buscada de 21,3 microhenrios, teniendo en cuenta tema de precisión en la malla y de convergencia de la solución, es un valor muy aproximado, por lo cual podemos verificar el prototipo diseñado en Smartnetics. Voy a enseñaros cuál es el flujo de diseño, ahora un paso a paso, cómo llego yo a una solución parecida a la que os he enseñado. Primeramente seleccionaremos la opción de bobina, pondremos los 21,3 microhenrios, seleccionaremos el file, y directamente tendremos importada la corriente. En configuración, debido a la corriente eficaz, a la alta corriente eficaz que manejamos, lo óptimo sería buscar materiales nanocristalinos y amorfos, ya que estos materiales tienen un punto de saturación elevado. Sabiendo que estos materiales solo tienen núcleos en forma de U, no disponen de núcleos en forma de, seleccionaremos la opción de generar núcleos E por medio de núcleos U. Y posteriormente haremos una selección un tanto aleatoria de núcleos para obtener resultados variados. En cuanto a los conductores, como sabemos que la frecuencia de la forma de corriente, de la onda de corriente, es alta, además de la serie de armónicos que disponga, buscaremos hilos Liz. Como la corriente neta eficaz también es elevada, buscaremos cables cuya sección neta sea grande para evitar las pérdidas en DC, para reducir las pérdidas al máximo en DC. Haremos también una selección de varios valores y procederemos al apartado de Device Parts. En este apartado es donde os comentaba que aquí a criterio de ingeniero entraría conociendo las limitaciones que hay, ya sean limitaciones en volumen, a lo mejor no se tiene la posibilidad de poner núcleos en paralelo, como este no es el caso, yo voy a poner un valor de 6. Bueno, pues aquí se modificaría en cuanto al gap, en función de la solución que se obtenga, a lo mejor se obtiene una solución con un gap demasiado grande y lo que interesa es aunar este gap en la columna central o incluso hacer un gap distribuido. Yo este apartado lo voy a dejar por defecto y el resto igual. En el resto de secciones entra la selección de los modelos térmicos, el modelo de inductancia, el modelo de pérdidas y tras haber barrido la ventana de configuración iremos directamente al diseño. Estas son las soluciones que nos da Smartnetics. Estas son todas las bobinas que cumplen con los criterios que le hemos dado inicialmente y que además cumplen criterios eléctricos, térmicos, electromagnéticos. Ninguno de estos componentes satura, ninguno de estos componentes llega a un punto de temperatura por encima del límite crítico y todos los componentes pueden manejar la corriente y cumplen con la inductancia que buscamos. En mi caso, como he mencionado, voy a optimizar en volumen y como al buscar una optimización en volumen
tampoco quiero que el tema del disipador, del tema de ventilación, sea algo crítico. Entonces voy a optimizar en temperatura y en volumen. Pero, lo dicho, esto queda a criterio del ingeniero. En estos desplegables se puede seleccionar el tipo de gráfica a mostrar. Por ejemplo, a lo mejor puede ser interesante mostrar las pérdidas en función de la resistencia en resistencia en función de la frecuencia, o la saturación, el punto de saturación o el volumen. Bueno, con esta selección haremos una criba final. En esta criba final lo que se puede buscar puede ser el optimizar ya a diseño, de cara a diseño final. Si a lo mejor una diferencia de un vatio entre una bobina y otra no es sustancial, no es representativo, no es algo que, que haga que pueda dejar de funcionar el componente, quizá aquí puede ser más interesante buscar, voy a buscar recortar en volumen, voy a buscar recortar en otras propiedades. Pues esta ventana está para ello. Yo voy a hacer una selección aleatoria y pasaremos directamente a Device. Esta es la bobina que se ha generado con los datos que le hemos dado. Aquí tenemos la temperatura a lo largo de la bobina, las pérdidas, y en esta ventana podremos generar el reporte. El reporte es bastante completo. Tenemos una imagen en 3D de la bobina, tenemos el valor de la inductancia, la resistencia en DC, el pico de saturación, el precio, temperaturas, pérdidas, del tema de manufactura, del número de núcleos en paralelo, el gap, etcétera. Y pasaremos a la parte de exportación automática. Para exportar automáticamente, el modelo que queremos exportar será un modelo en 3D con ninguna reducción en simetría. No querremos que directamente se genere el componente y se ponga a resolver, ya que no tendría sentido perder ese tiempo en enseñaros algo que es simplemente la herramienta echando cuentas. Así que os voy a enseñar el modelo. Vamos a hacer un análisis en corriente y el resto de parámetros los vamos a dejar por defecto. Generaremos el modelo y lanzaremos la herramienta. En lo que se termina de generar, bueno, vamos a esperar un... En lo que se termina de generar, os voy enseñando la solución a la que llegue. Vale, tenemos esta bobina, ahora mismo no vemos colores, así que vamos a disminuir el punto máximo del flujo en el entorno hasta que veamos algún color. Vale, vamos a enseñar también el devanado. El devanado son 5 hilos, son 5 vueltas, si no recuerdo mal, son 5 vueltas. Son 5 vueltas con 5 hilos en paralelo. Otra cosa que podemos mostrar es, si pudiese ser interesante, podríamos generar un corte en medio del componente para ver el campo dentro del mismo. Esto se haría de la siguiente forma. En Cut Planes seleccionaríamos el plano de interés, que sería el XZ, con un offset de 0. Y posteriormente generaríamos los isovalues. Otra forma de representar el flujo puede ser a través de isolines o de propias flechas. Pero voy a utilizar los isovalues, ya que son bastante visuales. Seleccionaremos el plano de corte y mostraremos el flujo. Bueno, pues de esta forma hemos obtenido el campo magnético dentro del propio componente.
Para obtener la inductancia, que es algo que os he enseñado en la captura de antes, iríamos a la ventana de computar, calcularíamos la reactancia, el valor que sale arriba vendría a ser la resistencia, pero como hemos usado devanados sin mallar, para agilizar en tema de cálculos sobre la malla, si no sería una malla muy densa, pues estos devanados lo que te permite es em, redu- em, no teniendo en cuenta las pérdidas en continua, no teniendo en cuenta las pérdidas en los devanados, pues hacer otros cálculos de manera rápida y ágil. Así que bueno, el valor de la resistencia es prácticamente nulo y el valor de la inductancia no, de la reactancia, hay que meterle un postprocesado. A este dato habría que dividirlo entre 2pi por la frecuencia y obtendríamos los 20 y pico, los 20,83 del ensayo. Ya ha terminado el modelo. Aquí podemos ver cómo está mallado tanto el entorno como el componente. Podemos mostrar también los devanados. Si nos pudiésemos a medir, coincidiría con lo que tenemos aquí generado, que vemos que son 6 vueltas en paquetes de 4, dos filas en dos hilos en paralelo en horizontal y dos en vertical. Y bueno, se han generado de manera automática también los materiales, la región, el mallado como hemos visto, se ha preparado todo el tema del solver y separa justo la simulación antes de resolver. Si se quisiese resolver el componente, se copiaría este comando, se pondría en el command prompt y se lanzaría. Y entonces llegaríamos a la solución que os he enseñado antes. Vale, pues con esto hemos terminado la parte del diseño del componente magnético y saltaremos a la parte del análisis térmico de los transistores por elementos finitos. El reto es asegurar que los transistores alcanzan una temperatura máxima por debajo del límite crítico de los mismos. Para ello la solución será realizar un análisis térmico a los transistores con las pérdidas obtenidas mediante PESIN. Y bueno, los resultados que obtendremos será que gracias a SimLab podremos simular las condiciones reales de funcionamiento, podremos simular un ensayo que hicimos experimental en el propio laboratorio para obtener resultados térmicos precisos. Luego haremos una comparativa del caso real con el caso simulado para ver esas semejanzas. Y bueno, así podremos probar diferentes escenarios y tomar conclusiones de cara al prototipo, asegurando un comportamiento similar al de la realidad, pero con el beneficio de hacerlo en entorno software, que principalmente los beneficios son económicos y en tiempo, que también se refleja en lo económico. Voy a irme abriendo SimLab. Vale. En cuanto a los datos de entrada, tendremos las pérdidas en los transistores, importadas directamente desde un CSV, que son las pérdidas extraídas de PESIM, el modelo CAP de la PCB, en mi caso este modelo CAP vendrá dado por la herramienta Altium, y la curva PQ de los ventiladores, que viene directamente del dataset de los propios ventiladores. El primer paso será, por ende, importar la PCB desde una herramienta ICAD. El siguiente paso será, teniendo un modelo complejo, un modelo completo, un modelo con muchos elementos que no aportan valor a la simulación, em, para ahorrar en tema de recursos y en recursos en tiempo y recursos del ordenador. Vamos a desprendernos de todo aquello que no aporta valor y nos vamos a quedar únicamente con los transistores, los disipadores y los ventiladores. Una vez hecho esto, generaremos el escenario. El escenario estará compuesto por la selección del tipo de solución, la elección del dominio computacional, la elección de los materiales de los componentes, tema de mallado y keyplanes,
Definiremos los transistores, definiremos los ventiladores y por último definiremos también los solver settings. Para comentaros qué es cada cosa, para arrojaros un poco de luz acerca de qué es cada cosa, cuando hablamos de tipo de solución, hablamos de que la solución puede ser una solución en transitorio o una solución en estacionario. Cuando hablamos de dominio computacional, hablamos del dominio en el cual se van a aplicar, se va a generar un mallado sobre el cual se van a aplicar las ecuaciones de Maxwell. En cuanto a materiales, podremos generar nuestros propios materiales o podremos importarlos directamente desde, desde la propia herramienta, que tiene una base de datos bastante amplia e incorporada. Mallado y keyplanes. Los keyplanes son unos planos que lo que nos permiten es, sin tener que refinar mucho la malla, sin bajar mucho la precisión, pues lo que nos permite es no perder detalles en ciertos pasos, como puede ser en una PCB. La distancia que hay entre capa y capa son micras. Si tú tienes un mallado para mallar en horizontal de milímetros, la propia dimensión vertical, el espesor, no va a quedar bien reflejado. Entonces no te va a definir correctamente la PCB. Para esto se utilizan los keyplanes. En los keyplanes le darías este paso preciso y a la hora de mallar te tendría en cuenta esta distancia. Luego podemos hacer un refinamiento local por si hay algún componente que no necesite una malla del mismo tamaño que la malla general. Definiremos también los transistores. Los transistores vendrán definidos por una resistencia térmica, una resistencia de junction case que viene en el dataset del componente, y también por una resistencia térmica del pad, que es un pad que colocamos entre el sustrato y el disipador para mejorar la propia disipación hacia el disipador, junto con la importación del CSV que hemos mencionado anteriormente y la selección del cuerpo. Para definir los ventiladores, lo que necesitamos será la curva PQ y la dirección del flujo. Y cuando hablamos de solver settings, nos referimos a los parámetros de las tolerancias de convergencia de la propia simulación, que lo que nos dicen es lo cerca o lejos que estamos de la solución real, incurriendo en tiempo y recursos a medida que bajemos ese valor, y los factores, los diferentes factores, los smoothing factors, que digamos que es lo equivalente a un time step. Time steps más pequeños ayudan a la convergencia, pero tarda más la solución. Las soluciones que vamos a obtener son las siguientes. Para el caso de los transistores con el sistema ventilador-disipador, tendremos una temperatura global de unos 67 grados en función de donde lo midamos. En el momento en el que le quitamos el ventilador, lo que obtenemos es una temperatura más cercana a los 170 grados, en comparación con el caso anterior. Además de que en los transistores de en medio, debido a que el área que tienen en común con el ambiente es mucho menor que los disipadores laterales, pues el calor que disipan los disipadores exteriores tiende a dificultar la disipación de los centrales, lo cual hace que la temperatura en los transistores se incremente. Lo vamos a ver mejor ahora en Simlab. Y lo último a enseñar, que quizá es spoiler, pero bueno, es que la temperatura que obtenemos en simulación es una temperatura
bastante próxima a lo que medimos experimentalmente en un ensayo de laboratorio, lo cual es potentísimo, lo cual dice mucho de esta herramienta, ya que el poder simular con precisión un ensayo de laboratorio a este nivel y obtener una temperatura que es prácticamente lo medido, significa que de cara a un diseño, de cara a un convertidor, en vez de que la estrategia sea diseñar, fabricar, montar y probar, em, se pueda pasar directamente de diseñar y probar, ahorrando todo el coste y el tiempo de pasar de un diseño de 0 a 100, así evitando que si hay algo que estuviese mal, hay algo que no se haya tenido en cuenta, no incurra directamente en tener que volver a rediseñar todo con la pérdida de tiempo y dinero que eso supondría. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a esta solución. Desde Altium lo que tendremos que hacer será exportar la PCB en dos partes. La PCB se exporta en dos partes por lo siguiente. La primera parte será exportar el punto .step de la PCB, que es el archivo que obtiene, que es el archivo que guarda más información acerca del modelo 3D de los componentes. Lo único que este modelo no guarda con precisión las trazas de la PCB. Es decir, que si las pistas son relevantes, como puede ser para un ensayo de pérdidas por efecto Joule, que también es un ensayo que se puede hacer en SimLab, con el modelo STEP no es suficiente. Entonces, lo que habría que hacer es generar un archivo ODB para posteriormente importarlo en SimLab. Yo estos archivos ya me los he exportado, así que vamos a ir a SimLab y los vamos a importar directamente. Este es el punto .step. Que es un modelo completo de los componentes. Entonces se ve la precisión que hay en el CAD. Y este es el archivo ODB. Que las características que tiene pues es la definición de la PCB más allá de la de los componentes, porque los componentes se ve que dejan mucho que desear. Aquí tendríamos todas las capas directamente importadas. Vale. Ya os he mencionado anteriormente que el siguiente paso después de importar sería simplificar. Este archivo ya lo tengo hecho para evitar pasar de aquí a aquí, que es algo tedioso y que no aporta valor. Voy a abrirme directamente ese archivo y vamos a trabajar desde ahí. Vale. El siguiente paso era definir el tipo de solución. La solución será una de Electronics Thermal. En estacionario seleccionaremos todos los cuerpos que intervienen. La simulación será Thermal and Flow debido a la influencia de los ventiladores. En un régimen turbulento incluiremos el efecto de la gravedad. Para el dominio computacional, a través de esta selección, si clicamos en todos los componentes, nos generará un entorno por defecto basado en offsets, que siempre entra a criterio del ingeniero modificar estos valores, pero para lo que queremos enseñar, este dominio está bien definido, es correcto. Vale. El siguiente paso, hemos hecho el tipo de solución, el dominio, trabajaremos con los materiales. Los materiales pueden directamente crearse. Si tuvieses una base de datos de tu material, podría directamente creártelo. O puedes importártelo desde la base de datos de Flux, de SimLab.
Esta base de datos es bastante completa, así que seguramente si estáis buscando un material, seguramente lo encontréis. Si quiero importarme directamente el cobre, pondría copper y aquí tendría diferentes cobres. Tengo también el FR4, el aluminio. Lo dicho, la verdad que la base de datos es bastante completa. Para agregar a un componente, a un modelo, el material, clicaríamos en el desplegable y seleccionaríamos el que compete. Voy a cambiar el material del case del transistor, ya que hay un material que se le asemeja más, y voy a hacer una selección grupal. Iré a Material y seleccionaré la de Silicon Semiconductor. Y ya habría cambiado todo en bloque. Los disipadores son de aluminio y el cuerpo de ventilador, como la transferencia térmica no es algo que nos importe, dejaremos un material ABS porque no tiene relevancia en este punto. El siguiente paso será el mallado y los keyplanes. Vale. Los mallados, bueno, los keyplanes. Para asignar un keyplane seleccionaríamos el cuerpo. En este caso yo los keyplanes los he generado en el disipador para tener más precisión a la hora de definir el disipador, ya que tiene muchas curvas, tiene muchos recovecos. El plano que he seleccionado de relevancia es el XZ, pero si estuviésemos, por ejemplo, en una PCB sería el XY. Y la distancia que quiero que me tenga en cuenta es esta, es decir, es la distancia a la que va a ir colocando él los planos. Lo otro que podemos hacer es definir el tipo de mallado. Podemos generar un mallado local. Os voy a enseñar yo los mallados que he generado. Para el disipador he generado un mallado en la dimensión X de 10 milímetros, ya que no necesito tanta resolución a esta distancia. Y en Y Z he generado un paso de 3 milímetros. Si mi mallado global va a ser de 1 milímetro, que es así, lo que estoy haciendo es que tenga cierta relajación en el disipador, debido a la dimensión. En cambio, los transistores, como mi objetivo es que el sustrato quede bien representado, le he metido un paso de 0,6 milímetros en todas las dimensiones. Si quisiésemos generar el mallado antes de darle el paso a resolver, pues iríamos en Análisis Mesh y le daríamos a Create Mesh. Pero no es el caso, ya que me va a tocar borrarlo porque todavía no he terminado de asignar ni los transistores ni los ventiladores. Los transistores. A través de Smart Object, dándole clic derecho, podemos importar el CSV. Seleccionaremos el CSV de PSIM, que es este de aquí, y seleccionaríamos los transistores. Es importante que el nombre de los transistores en el modelo coincida con el nombre de los transistores en PSIM. Y ya habríamos generado los diferentes Smart Objects. Voy a asignar a uno en concreto, ya que no me voy a poner tampoco a resolver, ya tengo la solución guardada. Entonces, para el Q7, que es este de aquí, seleccionaremos el sustrato, que es de arriba. Las pérdidas son de 34 vatios. Las caras de la resistencia térmica Junction Case serán todas menos la que está en contacto con el disipador, y por ende la del disipador será la otra que asignemos. En cuanto a las resistencias, dijimos que era 0,31 y la resistencia del pad son 0,53. 0,53. Y así es como se definen los transistores. El otro paso es definir los ventiladores. Para los ventiladores seleccionaremos únicamente las aspas, le daremos la dirección del flujo, que será en el eje positivo de X. Nos generaremos nuestra curva PQ, yo ya la tengo aquí generada, que viene directamente desde el dataset. Iremos colocando punto a punto. Si tenemos el CSV, pues nos la importaremos. Y ahí repetiremos este paso con el resto de ventiladores. Y por último, antes de resolver, nos tocará trabajar con los solver settings. En esta opción
en función del número de recursos que tengas en el ordenador, podéis modificar el número de procesadores, el número de núcleos y la precisión del mismo. Y en Solver Settings podremos modificar las tolerancias de convergencia. Podremos modificar también los time step. Podremos modificar el material del entorno. En este caso el entorno es aire, así que lo dejaré por defecto. Y podemos modificar la temperatura ambiente. Si nos basamos en la imagen del ensayo, la temperatura fría estaba a 22,4. Pues aquí colocaríamos esos 22,4. Y le daríamos a OK. Y ya, habiendo definido el entorno, podríamos pasar directamente a resolver. Le hacemos clic derecho en Results y Update. Y ya empezaría a resolver las ecuaciones en la malla. Vamos a saltarnos este paso, vamos a saltarnos este paso y vamos a ir directamente a los resultados. Esto es lo que se obtiene. Si se quiere hacer énfasis en una temperatura en un punto concreto, a través de Query Results seleccionaríamos el punto de la malla donde queremos la temperatura. Evidentemente, en función de donde cliquemos, pues el punto es distinto, porque la temperatura no es la misma. Podremos modificar la escala también, a lo mejor es interesante ver más el degradado de temperatura en el disipador para ver que todo esto esté funcionando. Entonces, por ejemplo, podríamos ponerle como temperatura mínima unos 40 grados y así ya veríamos cómo hay un cierto degradado de colores en la solución. También podríamos visualizar en vez de la temperatura la velocidad, la presión, únicamente la temperatura máxima, el punto en el que se encontraría. Si seleccionamos la velocidad, pues a lo mejor puede ser interesante mostrar la velocidad en un sentido vectorial. No sé, ya aquí como se quiera. Se puede también cambiar la escala de las flechas con el magnitud, etcétera. Y también lo mismo, podríamos modificar directamente la escala para ver más colores por si queréis hacer énfasis en cierto punto de velocidad porque os resulte interesante. Si nos vamos al ensayo sin ventiladores, vemos que la temperatura máxima está a 100 grados por encima del caso anterior. Podemos hacer exactamente lo mismo, vamos a Query Results y clicamos encima del case de los transistores. Vale. La temperatura no es tan uniforme como en el caso anterior. La temperatura en los transistores del centro es mucho más alta que en la de las exteriores, por lo que os he comentado antes, y se puede visualizar de la siguiente forma. Si ahora generásemos un corte en el dominio y lo girásemos 90 grados, podríamos ver cómo está intercambiando calor los disipadores de los exteriores con los disipadores central. De ahí esa diferencia en temperatura. Y bueno, más o menos esto es todo, así que llegaremos al apartado de resumen y conclusiones. En cuanto a conclusiones del caso de uso, gracias a PSIM podemos tener una simulación y una verificación eléctrica completa del convertidor, podemos obtener de manera precisa también las pérdidas, gracias a los modelos SPICE de los componentes, y podemos diseñar y probar propias estrategias de control. Gracias a Smartnetics podemos diseñar y optimizar un componente magnético bajo los requisitos del proyecto. Podemos generar también un reporte automático que de cara a la fabricación viene muy bien. Y podemos verificar estos propios diseños con herramientas FEA, teniendo así una verificación precisa y exacta en un entorno electromagnético fiable, como es el caso de la herramienta Alterflux. Por último, gracias a SimLab tenemos una simulación por medio de elementos finitos que nos permite hacer una verificación térmica completa de los componentes en condiciones reales de funcionamiento, lo cual es potentísimo. Ya habéis visto el caso en el que obtenemos prácticamente el mismo resultado, teniendo en cuenta que las diferencias pueden deberse a la precisión en la malla, al tema de la convergencia de la solución,
a los materiales que haya en el entorno y las aproximaciones que haya utilizado yo en los materiales, que la resistencia térmica sea la que me da el fabricante y tenga que fiarme de ese valor. Con todas esas variables estamos obteniendo una temperatura bastante próxima. 2 grados no es relevante cuando llegamos a este punto con esta precisión. Así que con este proyecto, con este ensayo, validamos bueno, evidentemente el ensayo experimental valida por completo los resultados obtenidos, así que em, esto es increíble. Básicamente esa es la conclusión. Em, en esta diapositiva os dejo una serie de recursos claves, como puede ser unos tutoriales hechos por nosotros en la página de YouTube y unos tutoriales que vienen directamente desde Siemens Altair, y además de otros recursos como es nuestra propia página de PSC en el que tenemos también otra serie de tutoriales, además de los diferentes Altair Learnings de tanto de PSIN como de Flux y de SimLab. Y por último, nuestros email de contactos, nuestra página web y nuestro enlace a la página de LinkedIn. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.